todos mis amigos, un saludo cordial. Soy Sofía Bejarano, les doy la bienvenida a Los Especiales, aquí en Vez Cable Televisión Canal 3. Hoy jueves 1 de diciembre, el último mes del año 2016. La promesa es deuda. Hoy conocerán la provincia de Ambo, tierra de la perricholi, del aguardiente de Quicaicán, el mejor de todos según los pobladores. Haremos un recorrido de sus zonas turísticas y conocerán el centro cultural con 230 piezas arqueológicas. Les invitamos a conocer Ambo, la ciudad del mejor clima del mundo. Su alcaldesa Daisy Soto Mori y su consejo de regidores les espera con los brazos abiertos. Otro tema que verán ustedes en los especiales de hoy es la entrevista a la abogada ambientalista Amelia del Castillo Gutiérrez, quien aborda el tema medioambiental y los conflictos sociales. Pide al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y a su asesor, Máximo San Román, atender con prioridad sus reclamos. Tenemos también entrevistas a la abogada Elizabeth Pacheco y al prefecto de Lima, Mariano Bendezú, quienes participaron en una emisora de San Juan del Lurigancho sobre el tema de violencia sexual contra la menor y la adolescente. Es el menú de hoy, no cambien su canal. De inmediato les presentamos el informe especial para conocer toda la riqueza turística de la provincia de Ambo y de sus distritos de Tomaiquichua, Huácar y Conchamarca, entre otros. Veamos el informe. Tras 5 horas de viaje por carretera y acompañados de un inusual evento cósmico de la superluna, llegamos a nuestro destino. Ambo, tierra bella y generosa. Ambo es una de las 11 provincias huanuqueñas del centro norte del Perú, ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su principal actividad económica es la agricultura y el turismo se presenta como una industria floreciente por los numerosos atractivos que posee debido a una espléndida geografía y a su riqueza histórica. Cuna de grandes personajes como Daniel Alomía Robles, autor del Cóndor Pasa, del poeta-escritor José Barayanos y muchos otros. Ambo recibe al turista con un sol radiante, paisajes verdes de ensueño y por las noches una sutil ventisca nos brinda un descanso apacible. En esta ocasión, formamos parte de un equipo de periodistas de Lima que se trasladaron hasta aquí con motivo de conmemorarse el 104 aniversario de creación política de esta provincia y así conocer todas las bondades que tiene para ofrecernos. Ambo está de fiesta. La municipalidad de este distrito programó la misa Te Deum y un sinfín de actividades culturales y artísticas. El concurso de Miss Ambo, el concierto con artistas nacionales, los concursos de danzas y mucho más que hicieron de este pueblo el más alegre y pintoresco de todos. En tanto, nosotros seguimos adelante. Iniciamos la excursión trasladándonos al distrito de Tomaiquichua, que el escritor Enrique López Albújar eternizó en sus obras como tierra de hechizo por las virtudes de la mujer de este pueblo. Aquí se ubica también la casa de Micaela Villegas Hurtado de Mendoza, conocida con desdén como la Perricholi, por haber sido la amante del virrey Manuel Amat y Juniet, en una relación que duró 20 años. Entre Tomaiquichua y el centro poblado Las Pampas, se ubica la Casa Hacienda Cachigaga, propiedad de don Honorato López Ramírez, agricultor y empresario, a quien tuvimos el honor de conocer, pues ha dedicado toda su vida a la producción de caña de azúcar y sus derivados, destacando la chancaca, la miel de caña, el néctar de caña y la azúcar orgánica. Don Honorato, un hombre exitoso que ha logrado todo el proceso de producción íntegramente ecológico, usando un trapiche con más de 170 años de existencia. Por ello, ha sido premiado más de una vez.
Ya en el atardecer, a tan solo 15 minutos de Ambo, nos encaminamos hacia la cueva de Hatun Uchku, considerada no solo punto turístico, sino un lugar lleno de misterio por las increíbles historias contadas por sus lugareños. Sin embargo, su profundidad de más de 700 metros y la falta de oxígeno han hecho retroceder el afán de estudiosos de explorar a fondo esta caverna que esconde enorme información paleontológica y arqueológica, pues en su interior se halló nada menos que el fósil del tigre, dientes de sable. Antes que la noche nos sorprenda, llegamos al distrito de Huácar, lugar de mucha historia que será motivo para otra nota. Esta vez nos fuimos de frente al museo y al mini zoológico de Huácar. Allí nos tomamos muchas fotos con algunos amiguitos como los monos, las lechuzas, la taruca, entre otras bellas especies. La laguna de Pilcacocha, ubicado en el distrito de Conchamarca, que no son sino 5 lagunas entre los 3.700 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, conectados entre sí por los riachuelos que de ellas nacen, formando cascadas muy hermosas. Miren ustedes mismos las especies de animales que habitan aquí, entre aves, mamíferos, además de truchas. Aquí realmente hay mucho que conocer, entre ellos el complejo arqueológico de Atash y la iglesia San Miguel. Al día siguiente conocimos otro escenario totalmente distinto, la sala virtual y la biblioteca municipal, un espacio dedicado a la cultura y a fomentar la lectura en los jóvenes estudiantes. Apreciamos también el Centro Cultural abierto al público en general, que lleva el nombre de Manuel Cisneros Milla, un hombre solidario que donó verdaderas reliquias de arte y pintura. Aquí además se lucen obras de arte donadas de la India, Egipto y Rusia. Durante la rueda de prensa con la alcaldesa de Ambo, la magíster Daisy Soto Mori sostuvo que su gestión viene trabajando para convertir a esta localidad en un gran eje turístico regional. Huánuco, como casi todo el Perú, es tan maravilloso por su naturaleza. La naturaleza nos ha dado mucho y la cultura también, nuestra historia, nuestro pasado cultural. Sin embargo, se ha invertido poco y creo que ese es el punto de quiebre, la inversión en turismo. Aquí en Ambo es cierto, tenemos Hatun Uchku, tenemos lagunas, tenemos restos arqueológicos, tenemos un buen clima, tenemos a gente cálida, tenemos buena comida que promocionar, deliciosos dulces que promocionar, un aire fresco, tenemos ríos, etc. Pero ¿qué no tenemos? Servicios, por ejemplo. Nuestra población no estoy lamentando, yo pienso que lo debemos revertir, pero todavía el capital privado no se ve. ¿Y qué cosa tenemos? Playas y bonitos resorts donde tú puedas pasar un momento de descanso. ¿Quién ha marcado la diferencia? La inversión privada y la promoción del buen clima, de la buena estadía, que lo hacen nuestros medios de comunicación. Bien, este centro cultural es grandioso, recoge más de 230 piezas, obras de arte, no solo de Huánuco, de Ambo, del Perú, sino del mundo. Hemos tenido delegaciones de Alemania, hemos tenido al embajador de la India, hemos avanzado bastante, nos ha visitado senadores de España, vino una delegación chilena, también ha venido una delegación japonesa y creo que de a poquitos iremos creciendo. Y en la medida que la gente va viendo y va sintiendo la visita de gente de fuera, se irá preparando más y hará crecer sus negocios y cada vez podremos atenderlos mejor. La burgomaestre nos contó que su gestión ha puesto en marcha un megaproyecto que permitirá recuperar 5.000 hectáreas de terreno para la agricultura, con la construcción de un gran canal de irrigación de 100 kilómetros de longitud. Primero que mejoremos los canales de regadío, que con eso mejoraríamos y cambiaríamos por completo el escenario económico. Hemos recibido la visita del Fondo Mi Riego. Casi 2 años batallando nosotros con una idea de proyecto, de un proyecto ambicioso, de un megaproyecto, un canal de regadío de casi 100 kilómetros, que nos va a permitir recuperar más de 5.000 hectáreas de terreno productivo, que ahora es terreno árido por falta de agua.
Toda esta franja, que es la margen izquierda del río Huallaga, zona seca, definitivamente comienzan a cultivar 2-3 veces al año y nuestra producción agropecuaria definitivamente cambia todo el escenario económico. Ahora que has visto todas las maravillas que tiene Ambo, una de las provincias de Huánuco, ¿te animas a venir y disfrutar de su gente bondadosa y de su clima soleado? Ambo te espera con los brazos abiertos. Bueno, los especiales esta vez con el destacado periodista nacional e internacional, ayer en el campo, hoy formando comunicadores sociales y dirigiendo la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Perú, Alejandro Guerrero. Vamos a hablar con él referido a los temas de que él conoce mucho y es uno de los pioneros en realidad de lo que se hicieron los documentales, y mucha gente, no solamente en el Perú, en el mundo, conocieron de lo que significa el medio ambiente, la ecología y toda la diversidad que tiene el Perú. Alejandro, bienvenido a los especiales de Vez-Cable Televisión. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Bien, ¿qué ha cambiado de lo que tú has conocido? Otros lugares, hoy hay incendios en forestales en el norte, lugares, bueno, en depredación, conflictos sociales. ¿Qué está pasando en el Perú, Alejandro? Bueno, nuestro país es un país con una geografía muy complicada, es un país hermoso, un país dotado por muchos recursos de la naturaleza, pero la geografía es difícil, la mayor parte del territorio nacional es cordillera. La costa es casi inexistente, la gran pared de la cordillera y luego el 60% del resto del territorio es Amazonía. En consecuencia, desarrollar actividades en nuestro país de tipo ecológico siempre es complicado por las distancias, ¿no? Pero también eso de alguna manera es una ventaja, porque algunos parques, reservas y lugares protegidos están tan alejados de las poblaciones que ese alejamiento los protege por sí mismo. He visto efectivamente los incendios que se han producido, pero todos sabemos que eso es algo que es a propósito. Los campesinos tienen a veces la costumbre de quemar los pastos para esperar mejores cosechas cuando vengan las lluvias y le prenden fuego a los pastizales y luego no hay control sobre esto y pues se va sobre las poblaciones o sobre zonas que no se esperaba hacer. Es una costumbre muy vieja, muy antigua, pero que se sigue practicando. Lamentablemente falta ahí un poco de educación y falta un poco de disciplina también de parte del Ministerio de Agricultura de hablarle a la gente de que no se debe hacer ese tipo de daño. Pero lo que sí he visto en los últimos tiempos es que hay una genuina preocupación por el medio ambiente, muy buenos programas, sobre todo en televisión, y un deseo de que las cosas avancen en lo que es el respeto a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, los conflictos sociales que se están generando, que indudablemente, de hecho, que tiene que ver con el tema medioambiental, por ejemplo, el derrame del petróleo en la selva y las comunidades nativas reclamando lo suyo. Tú que has conocido a los nativos, por ejemplo, que son más de 50 comunidades nativas en la Amazonía, ¿qué mensaje tienes para ellos? Que ellos deben mostrarse firmes en sus reclamos. Es una barbaridad que un oleoducto viejo como el que tenemos en el nororiente siga funcionando y a cada rato hay un derrame de petróleo. Es una vergüenza que ocurra una cosa así. Todas las semanas prácticamente se habla de un nuevo escape, una fuga de petróleo que daña los ríos, los lagos, el ambiente en el que viven las comunidades nativas, autóctonas de nuestro país. Y yo no entiendo, si el oleoducto ya no sirve, ¿por qué no se hace un buen proyecto para pues cambiarlo, mejorarlo, buscar otra forma de transportar el crudo? Pero siempre buscan alguna explicación y se queda más o menos en que bueno, ya pasó, los medios llegan, entrevistan, muestran la desgracia de las comunidades y luego no pasa nada, hasta que las comunidades un día pierden la paciencia y toman un puesto de Petroperú o bloquean una carretera o bloquean algo y ahí recién reaccionan. Ese es su problema, se espera que haya siempre una protesta muy grande, muy fuerte para poder recién atender un problema que es viejo, ¿no? Yo sí soy un convencido de que las comunidades nativas deben hacer respetar el medio ambiente en la selva y deben hacerlo respetar de la forma más firme que sea posible. ¿Qué pasa con los gobiernos que hemos tenido? Parece que el Estado no llega y si llega, llega tardíamente. Bueno, tú sabes cómo es.
y lo sabes perfectamente, y todos los que han viajado por el Perú lo saben, el que realmente ha viajado por el Perú, y no a las ciudades del Perú, sino a las comunidades, a los pueblos más alejados, sabe que hay lugares del Perú donde si Francisco Pizarro resucitara los encontraría igualitos que en el tiempo de la conquista. 1532. Igualito, no ha cambiado nada. Comunidades donde solamente se habla quechua, donde solo se come chuño, donde no hay medicinas, donde los servicios de educación, de salud, del Estado no llegan para nada. Yo he estado en comunidades donde la única medicina que hay a la mano son algunas hierbas y los orines. Y la gente cura a sus hijos dolores de estómago, fiebres con orines y con algunas hierbas. Y es terrible, doloroso. Y uno no puede entender cómo en pleno siglo XXI, con todo el avance tecnológico, hayan lugares del país que están en tal nivel de abandono. A 2 horas arriba de Cusco están esas comunidades abandonadas en una pobreza horrenda. Todo eso genera un resentimiento, un malestar en los niños que crecen en ese ambiente y en los jóvenes que se dan cuenta de que no hay una preocupación, no es una cuestión de darles una limosna a través de los programas sociales, es una cuestión de pensar en realidad que todos somos peruanos y todos merecemos los beneficios del desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación en el país ahora que ha avanzado las universidades privadas, los mismos universidades públicas y con facultades de medio ambiente y otros temas? ¿Crees tú que hay un avance importante? Sí, yo creo que hay algo que es fundamental, y es que la población de los niveles socioeconómicos más bajos incluso, saben, entienden, presienten claramente que la educación es el único vehículo que va a permitir una movilización social en nuestro país, una movilidad vertical, el ascenso social. Entonces educan a sus hijos con un enorme esfuerzo a veces, pero los educan, buscan que ellos tengan una carrera profesional, y esto es muy valioso porque es ese esfuerzo de la población de mandar a sus hijos a las universidades debe ser apoyado por el gobierno con mejores sueldos para los profesores, con mejores instalaciones en las universidades y con un poco más de inversión. Se puede hacer, se debe hacer. Yo veo muy bueno esto de la ley universitaria, va a ser un avance, va a significar un progreso, pero vamos a ver pues si los intereses políticos no se lo llevan abajo, ¿no? Increíble, bueno, están queriendo traerse abajo esa ley. Quisiera, has tocado algunas lagunas y me trae la memoria Yanacocha en Pucallpa, o Yarinacocha en Pucallpa, que es un referente importante, igual que el lago Titicaca y otros. Se ha hablado de que se debe almacenar, se debe hacer siembra de agua, porque también el tema del agua es cada vez preocupante, no solamente aquí en Lima, sino casi en todas partes, porque hoy los valles también están en sequía y falta agua, alegando qué hacer. Sí, es un problema muy serio, ¿no? Mira lo que está pasando en Bolivia, donde han tenido que declarar una emergencia por falta de agua, y la gente en las calles con sus baldes y desesperados porque no hay agua. Y aquí en muchos lugares también hay un problema serio de la sequía. Todo esto tiene que ver con los fenómenos del clima, todo esto tiene que ver con lo que le está sucediendo al planeta de manera global. El calentamiento global es real, es verdadero, aun cuando los políticos de algunos lugares no lo quieren entender, como Donald Trump, que no quieren comprenderlo. Los científicos lo han venido anunciando desde hace más de 25 años. Estamos alterando el clima del planeta, estamos dañando el clima del planeta y en consecuencia la atmósfera. Va a llegar un momento en que si se mantiene el aumento de la temperatura, va a enloquecer el clima. Van a haber enormes sequías, van a haber lluvias donde no había, van a haber granizadas, nevadas, y al final todo lo que es el delicado equilibrio de los ecosistemas del planeta se van a dañar. Es increíble, pero los intereses económicos son más poderosos que el deseo de comprender el daño que se le está haciendo al planeta. Hay muchos que piensan, pues, bueno, esto va a ocurrir en 100 años. Como yo no lo voy a ver, pues que se friegue todo. Y eso es terrible, porque ese es el único hogar que tenemos en el universo, no hay otro, ¿no? Educar sobre eso es muy importante. Y además la gente en la ciudad como que no siente la situación de sequía que está pasando en la sierra, porque los alimentos los próximos meses, años, oiga,
va a ser carencia total. Mientras haya en los supermercados de Lima comida, fruta, verduras y todo, no les importa lo que pasa adentro. El centralismo limeño siempre ha sido así a lo largo de toda la historia de la República. Mientras las ciudades de la costa, que concentran la mayor parte de la población, estén medianamente bien abastecidas, no les importa, ni saben de dónde viene la papa, ni de dónde viene la verdura, ni el esfuerzo que significa producirlo. ¿De dónde viene el camu camu? Claro, de dónde vienen esos productos en el momento en que escasean, ahí sí. Entonces el gobierno reacciona, se preocupa y trata de negociar con los agricultores o resolverles los problemas. Eso es una cosa eterna en nuestro país. Así nació la República, así ha vivido la República, y curar eso todavía va a tomar muchos años más. Se hacen esfuerzos, por supuesto, interesantes, pero el abandono de lo que es los pueblos de la sierra, de la Amazonía, todavía es muy grande. La última pregunta cabe por los valles, de esos valles que muchas veces estaban a punto de ser desalojados los pequeños productores agrarios, y cuando tú empiezas con estos documentales, muchos de ellos se salvaron, y yo tengo algunas versiones y alguna comunicación con ellos que tienen gratitud, digamos, de agradecimiento a tu persona. Qué bueno, hubo una época en que efectivamente nos dimos cuenta de que las tierras de cultivo, las valiosas tierras de cultivo que están a lo largo de los valles del río Chillón, Rímac, bueno, Lurín también, pero principalmente a lo largo del río Chillón, estaban siendo depredadas, desaparecidas. Tierras de cultivo que a nuestros antepasados les costaron cientos de años preparar, arrancarle a la naturaleza, crear canales, sacar las piedras, preparar la tierra, una tierra que después permitía producir comida, alimentos. Esa buena tierra no se puede, pues, convertir en urbanizaciones, llenarlas de asfalto, cemento, pero como no ha habido ninguna ley, ninguna autoridad en el Perú que ponga orden, ni planificación para el crecimiento de la ciudad, entonces lo arrasaron todo. Y sobre las tierras que producían comida hicieron urbanizaciones. Nuestros antepasados eran sabios. Las poblaciones estaban arriba en los pedregales, en los cerros, y las tierras buenas eran para la comida, para cultivar. Mira Pisac está en la punta de un cerro, y toda la andenería al costado del río para producir el alimento. Y efectivamente trabajamos en algún momento algunos reportajes con los campesinos que se resistían a que les quiten las tierras, a que estas tierras los traficantes de urbanizaciones se las agarren. Hicimos algo en el Fundo Kendo, hicimos algo en los alrededores del aeropuerto, Pariachi también. Claro, pero inevitablemente el avance de la ciudad es demasiado fuerte y potente. La gente no sabe dónde vivir. Mucha gente. Y como hay tanta gente, un día van a construir casas ya sobre los parques, porque no hay dónde vivir. Ya eso está pasando, Bien, Alejandro, muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Sin duda, el cariño y el recuerdo que tiene la población de tu persona es grande, porque esos grandes documentales que has dejado para el país seguirán permaneciendo de acá 100, 200, 300 años, pero ¿qué otros proyectos finales tienes similares a esos grandes documentales? Actualmente estoy totalmente dedicado a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a trabajar con los estudiantes. Esta es una facultad que ha crecido muy rápido, aquí hay muchas actividades de las que hay que estar pendientes totalmente. La universidad se esfuerza mucho por ofrecer una educación de calidad y nos preocupamos mucho porque no sea una educación teórica, sino práctica, con tecnología, con equipamiento, con laboratorios, con cámaras, con cabinas, estudios, y eso requiere una fuerte inversión. Y al haber hecho una fuerte inversión requiere un trabajo de supervisión y seguimiento constante. Por el momento estoy muy tranquilo, estoy aquí, tengo una productora de televisión pequeña con la que hago algunas cosas de vez en cuando. Extraño. ¿La política no te llama? No, de ninguna manera. Porque negaste una petición de los dirigentes del país, no de uno, sino de muchos dirigentes que te proponían a ser candidato a la presidencia del Perú. No, yo creo que la política y el trabajo de los políticos debe estar para las personas que tienen verdaderamente una gran vocación de servir y que tienen una preparación, que se han preparado para eso, que se han formado para eso y que van al Congreso o a los gabinetes o a donde fuera a servir. Los antiguos griegos decían, la idea de hacer política es buscar la justicia para los ciudadanos, la justicia y la libertad. Si no hay ese objetivo, no hay nada. Así que... ¿Coincides con José Mujica, entonces, el expresidente de Uruguay? Sí, definitivamente. Yo creo que hay gente que se aventura a estos puestos y llega
sin mayor preparación, y veo a veces presidentes de comisiones en el Congreso que no tienen formación ni secundaria, creo, pero bueno, y están presidiendo y escuchando a los ministros, y no sé, francamente, a veces pierdo la esperanza y digo, como ministro de Economía, con una formación en el extranjero, con títulos profesionales y experiencia empresarial pública y privada, me sentiría muy mal de tener que explicarle los temas de la economía del país a un pobre pata que no tiene ni primaria completa, pero que es un congresista y que me va a fiscalizar o me puede interpelar. Bien, Alejandro, muchas gracias por esta atención. Gracias a ti, muy gentil. Al cierre de la edición de Los Especiales, recibimos la triste noticia del accidente aéreo que se produjo en Antioquia, Medellín, Colombia. 71 muertos tras estrellarse un avión en el que viajaba el equipo brasileño de fútbol Chapecoense. La emoción y la felicidad acompañaban a los jugadores antes de iniciar el viaje. Iban a disputar una final de Copa Sudamericana, un logro inimaginable hace solo unos años. Um time que a gente começou há muito tempo. Después de eso, la tragedia. En la pequeña ciudad de Chapecó, al sur de Brasil, desde temprano familiares de jugadores, directivos y periodistas llegaron a la sede del club, donde los fans se agrupaban para hacer vigilia en medio de la incredulidad. Possivelmente é o maior drama do futebol mundial, não apenas do Brasil. La catástrofe del chapecoense deja historias personales tristes, como la de Tiaguinho, un jugador al que sus compañeros, en complicidad con su novia, le sorprendieron al anunciarle su paternidad. Las banderas futbolísticas sondean hoy a media asta en Brasil. Más allá del símbolo del duelo, los clubes también han pedido que no se permita descender al chapecoense, después de perder a casi toda su plantilla. Possivelmente é o maior drama do futebol mundial, não apenas do Brasil. Portanto, necessita da compreensão, do apoio e da solidariedade de todos. Desde Pelé hasta el Papa Francisco han expresado sus condolencias por la tragedia. Che io vorrei ricordare oggi il dolore del popolo brasiliano. En Río de Janeiro, Arturo Lezcano, Noticias Telemundo. Entrevista a la abogada ambientalista Amelia del Castillo Gutiérrez, quien aborda el tema medioambiental y los conflictos sociales. Estamos con la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental. Así es. Entonces, los conflictos en el Perú se dan mayormente, 70%, más del 70% de los conflictos son socioambientales. O sea, las comunidades nativas, campesinas, originarias, que protestan sobre la extracción indiscriminada de sus recursos naturales, ¿no? Y dejando consecuencias de daño ambiental, ¿no? No solamente reclaman por su salud, sino también reclaman por su subsistencia, porque su vida, su calidad de vida, ¿no? Su fuente de trabajo es la agricultura, la ganadería. Por esa razón es que reclaman y se dan los conflictos socioambientales en el Perú. Y están siendo afectados totalmente el caso Conga y otros casos, esto de la rotura de los tubos del oleoducto, el caso del norte de la selva. Justamente, por ejemplo, los conflictos más emblemáticos o resaltantes que tenemos en el Perú actualmente es el caso de Yanacocha en Cajamarca, lo de Conga, ¿no? Ahí está la señora, por ejemplo, Máxima Acuña, que es una mujer símbolo de luchadora ambientalista, ¿no? A la que esta empresa la hostiga, la fastidia, ¿no? Para expropiar de sus tierras. Entonces, no solamente tenemos en Cajamarca, sino tenemos el caso de Arequipa, Villa María, tenemos el caso de Espinar, de la mina Tintaya, tenemos el caso de Bambas en Apurímac, tenemos varios casos emblemáticos. También en Chumbivilcas, hace poco ha habido protestas mineras. En Chumbivilcas tenemos la empresa Hasbay, ¿no? Que tiene conflictos socioambientales con el distrito de Chamaca. Y luego tenemos Libitaca, Quiñota. ¿En la misma provincia?
Claro, en la provincia, distritos de la provincia, ¿no? Y Velille, que tienen problemas justamente en este mes, en noviembre, se ha dado las protestas mineras que no han sido cubiertas por los canales, los medios de comunicación, sobre todo de la capital. Entonces, inclusive hubo mesas de diálogo donde ha ido los viceministros, el ministro del Interior, el ministro de Energía y Minas, autoridades regionales de la provincia y representantes de la sociedad civil que se han reunido en mesa de diálogos, porque lo que ellos reclaman es contaminación, ¿no? Por ejemplo, en Quiñota, de que la empresa se ha ubicado en cabecera de Cuencas y está contaminando. Y los de Chamaca están protestando, reclamando el incumplimiento de convenio marco. Entonces, todos esos conflictos son latentes que en cualquier momento se van a manifestar. Entonces, pienso yo de que el gobierno no está, digamos... ¿Atento? ¿Y qué está haciendo el alcalde y demás autoridades allá? Bueno, como sabemos, ¿no? Los alcaldes a veces no necesariamente defienden los intereses del pueblo, ¿no? Si el pueblo protesta porque sus ríos están siendo contaminados o porque los convenios marco no se están cumpliendo, entonces pienso yo que los alcaldes deberían de defender los intereses del pueblo que los ha elegido. Es una obligación total y moral y como tiene que estar en la primera fila. Claro, así es, pero lamentablemente eso no sucede. Sabemos cuál es la realidad. La realidad es de que ante el poder económico se someten todos a veces, ¿no? Qué lamentable. Y como bien señala usted, en este caso de lo que acaba usted de señalar el tema, ¿y cuál es el rol o de qué, cómo está cumpliendo el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso ya desde el gobierno central? Bueno, para empezar yo pienso de que el Estado no tiene una política ambiental sana, ¿no? Con ese afán de llamar inversión, ¿no? de llamar empresas que inviertan en el Perú y de esa forma se pueda mejorar nuestra economía. El Estado, sobre todo los gobiernos, son muy condescendientes con estas empresas, ¿no? Entonces no los supervisan, no los controlan y por esa razón es que se dan estas protestas. Y cuando hay protestas, bueno, tampoco no tienen la capacidad de abordar las protestas. Por ejemplo, tenemos ahí el rol de la policía. Yo pienso que eso se debe de ver, ¿no? Porque la policía no está preparada en enfrentar los conflictos, no sabe cómo enfrentarlas, ¿no? Es un detalle. Es más, ya el gobierno había señalado de que iba a conversar con miembros de la Cruz Roja para que la policía del Perú reciba, digamos, entrenamiento sobre cómo abordar los conflictos sociales. Por otro lado, también es de que la policía tiene convenios con las empresas, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de convenios. Porque la policía, si trabajan para la empresa, entonces, ¿qué rol, qué función están desempeñando en los conflictos? ¿No? Se supone que la policía es una autoridad neutral, ¿no? Imparcial, que tiene que enfrentar los conflictos. Entonces, si están del lado de la empresa, son trabajadores de la empresa, entonces cometen, digamos, abusos de alguna forma, o se exceden, y más. Y hay una cosa muy importante, de que el Estado ha criminalizado las protestas. Entonces, otro detalle, o sea, por todo lado. Ahora, ¿no? ante esta realidad, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, es decir, en conjunto de la población misma? La sociedad civil, pienso yo, que la única forma de poder darnos cuenta es sabiendo, conociendo, informándonos, ¿no? Y de esa forma seremos conscientes de lo que está sucediendo en nuestra patria, ¿no? Y si hay protestas antimineras, ¿no? Hay que ver si tienen razón o no tienen razón, porque de alguna forma si estas empresas afectan la vida, ¿no? de las comunidades campesinas, afectan su fuente de vida, que es la agricultura, la ganadería, están muriendo sus ganados y están afectando su salud, obviamente que tienen que protestar, ¿no? O sea, ellos no están locos. Caso, por ejemplo, de
Tambo Grande, en Piura. ¿Qué nos puede comentar ese caso? A ver, el caso de Tambo Grande inicia en el año 1999 durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori concesiona a una empresa canadiense llamada Manhattan Metals, ¿no? Que empieza a operar justamente en Tambo Grande, ¿no? Tambo Grande es un valle dedicado al cultivo de frutas. Producen mangos y limones de exportación. Entonces sucede de que esta empresa construye una mina debajo de la zona urbana, ¿no? Donde esta población estaba habitada más o menos de 60.000 habitantes, y resulta de que ingresa ahí y empieza a operar sin tomar en cuenta las parte urbana. En la parte urbana, entonces sin tener en cuenta las protestas de las personas. Este caso es un caso emblemático, poco conocido, porque obviamente estos casos no se difunden en el Perú, a los medios no les interesa ni les conviene, creo, que se conozca. Este caso es tomado como modelo, como ejemplo a nivel mundial. Resulta de que la gente de Tambo Grande se agrupa, ¿no? Y justamente había un líder agrónomo ambientalista, Godofredo García Vaca. Este señor era un profesor de la Universidad La Agraria de La Molina. Entonces este señor era el líder, ¿no? de las protestas. Pero de esas protestas hacían pues eventos culturales donde festejaban sus cultivos frutales. Entonces ellos llegan logran, ¿no? Logran de que esta empresa se retire. O sea, un pueblo unido, ¿no? En una palabra, se levantó el pueblo. Protestando permanentemente, pacíficamente, venció al poder económico, porque esta empresa estaba pues respaldado por la Sociedad Minera del Perú, también por las altas autoridades de ese entonces, porque ellos permitieron, concesionaron, ¿no? Y daban su respaldo y que se sigue explotando. Este es un ejemplo que nos sirve para darnos cuenta, o sea, cómo actúa el gobierno, sin importar de que hay personas que trabajan, que producen, que exportan, ¿no? Sin importar la voluntad del pueblo y las empresas también, ¿no? Las empresas, o sea, a ellos no les interesa de dónde sacan el oro, ¿no? Simplemente lo único que les interesa son sus utilidades, sus ganancias. Entonces este caso los peruanos deberíamos de tomarlo como ejemplo, ¿no? Exacto, como modelo. Y esto no pasa en otras zonas. Por ejemplo, estamos hablando de Chumbivilcas. Quisiéramos que nos amplíe un poco ese tema. Sí, bueno, en Chumbivilcas está ubicado, es una de las provincias del departamento del Cusco. Está colinda con Arequipa, Apurímac, Espinar, Paruro, ¿no? Entonces es una zona ganadera, agrícola, ¿no? La tierra de los corilazos, ¿no? Gorilazos. La tierra de los corilazos. Corilazo justamente significa, cori es oro, lazo, ¿no? Corilazo. Entonces en esta zona, además de dedicarse a la agricultura, a la ganadería, obviamente hay minería, pues, ¿no? La minería codiciada por tantas empresas. Entonces, y justamente, imagínense, más del 90% de las tierras de Chumbivilcas están concesionadas. O sea, es la provincia, casi la totalidad. Creo que hasta la Plaza de Armas, wow, ¿no? Entonces, y por esa razón pues surgen los conflictos socioambientales. Y justamente ¿con qué gobierno se dio eso? Porque eso no nos parece bien. Claro, bueno, las concesiones se han dado pues más durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori, con Alan García. Entonces, de alguna forma estos 8 distritos, yo pienso de que deben de unirse, ¿no? Y en sus convenios marco deben de exigir como un solo puño, ¿no? Lo que ellos pretenden. Es cierto de que no hay unión, ¿no? Cada distrito hace sus convenios marco, cada distrito reclama por sus derechos. No hay unión como en cualquier otro lado, ¿no?
Entonces, lo que sí también es que hay que, pienso yo, que el gobierno debe darle una mirada, porque es una provincia considerada en extrema pobreza, ¿no? Y se debe desarrollar lo que es la ganadería, agricultura, la industria, ¿no? Que son desarrollos económicos sostenibles, y no solamente pensar de que la explotación minera es la única alternativa, que el único crecimiento económico que garantiza es la explotación minera, porque hay que pensar en las futuras generaciones, porque si estas empresas se han ubicado en cabecera de cuencas, ¿no? En el futuro los ríos, ¿no? Los valles, la agricultura, la ganadería, pienso yo que no va a dar resultado.